Muy bien. Lucas Liach, ex vicepresidente del Banco Central. Buenas noches, Lucas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien. Mientras lo arman a Hugo Machiavelli, hagamos un reality show, un programa en vivo. ¿Estás armado, Hugo, o no? Sí. Creo que sí. A ver, no Ahí sé si está. están, A ver. Bueno, están pónganlo. ajustando. Bueno. Ajuste. A ver, nosotros como periodistas que tenemos la mínima información, estamos desalentando a quienes dicen que en cualquier momento viene un corralito. Que los bancos no están líquidos y que está generando una especie de, yo te diría, pequeña alerta o cierta conducta de pánico. Los bancos están líquidos, no tiene por qué haber corralito, ¿no? Es así como decís, es una época donde las noticias por WhatsApp y eso hace que corra mucho, entonces corre un rumor y me llega de mi familia política, Lucas, a ver, no lo veo, el Banco Central, digamos, tiene los dólares que respaldan los depósitos en dólares. Lo importante es que no se los gaste tratando de defender este super cepo que pusieron el otro día. Eso es lo importante, digamos. La gran pregunta es hasta cuánto duran, a ver, en términos futboleros, ¿no? ¿Hasta cuánto duramos agarrado el travesaño para que no nos hagan goles? A ver, goles de fuera del área o de media cancha, ¿no? Porque $200 por persona, poniendo trabas. Bueno, después la seguimos, ¿te parece bien, Lucas? Dale. Bueno, Guadalupe también va a hablar de un poquito de economía, porque se conoció un dato de desocupación, que es el dato más negativo de 2004, un 13% de desocupación. Y en un contexto donde por la propia pandemia, la gente, aún la que está desocupada, no está saliendo a pedir trabajo. Cuando esté el móvil desde la Marcha de las Antorchas me avisan. Pero ahora sí, Hugo Machiavelli, buenas noches, ¿cómo estás vos? Contame esta información de último momento que para nosotros, no le decimos a los demás colegas qué es lo que tiene que decir, es una buena noticia, dale. Luis, este es un anticipo de Mirá. La Sala 2 de la Cámara Penal de Lomas de Zamora acaba de rechazar los planteos que hizo la defensa de Pablo Moyano en la causa en donde está involucrada por ser parte de una asociación ilícita para defraudar al Club Independiente. Recordemos, hay 11 imputados, camino a juicio oral. Recordemos además, Luis, perdón por la reiteración de la palabra, que Moyano durante 4 oportunidades no se presentó en la indagatoria. Y ahora su defensa fue a la Cámara Penal. Y la Cámara Penal que le respondió negativa a las 3 opciones que había pedido su abogado Germano. La primera, que no están prescriptos los plazos de la investigación, que está plenamente vigente la investigación. La segunda, el apartamiento del fiscal Sebastián Escalera. Dijo que no, que debe seguir en su cargo. Y la tercera, la modalidad. Vos te acordás que en un momento la discusión era, ¿se hace de manera virtual o se hace de manera presencial? Ahora la Cámara le acaba de decir al fiscal que esa es su capacidad, que el fiscal debe decidirlo y deberá ser de manera presencial en los próximos días. Pablo Moyano deberá declarar en indagatoria en Lomas de Zamora. Gracias, Hugo Machiavelli. Cuando tenga más información nos la suministrás. En un ratito más, Silvina Martínez. La justicia ordena pagarle la deuda de AFIP a Máximo Kirchner y condenan a exfuncionarios K de Perugorría a raíz de una denuncia de la cornisa. Es una buena noticia para nosotros, pero no porque vayan a la cárcel, sino porque la justicia hace lo que tiene que hacer. Y hablando de justicia, hay una fuerte presión, yo diría que hay que aguantársela, una fuerte presión sobre la Corte Suprema en la Marcha de las Antorchas de hoy. Allí está Jerónimo Mura. Jerónimo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Y estamos aquí frente al Palacio de Tribunales, bajo la consigna Una luz por la República, que se hizo esta marcha de antorchas. Que atención, porque si bien está terminando, esto va a continuar hasta que se debata el tema el martes, hasta que lo debatan los jueces de la Corte. Lo que me dicen a mí es, mañana van a volver, pero lo más importante, el lunes próximo, previo al tratamiento, va a haber un acampe aquí en Plaza Lavalle, justamente aguardando por el tratamiento de esta cuestión, ¿no? En defensa de los jueces que han sido desplazados por el Senado de la Nación tras investigar a la vicepresidenta de la Nación. Hubo un pico de mucha gente allí. Sé que por la hora se convocó a las 19, ya pasaron 2 horas, pero yo vi mucha presencia y mucha coherencia en el mensaje, entiendo. Sí, a ver, estamos hablando de más de por lo menos 1000 personas que estuvieron aquí en las inmediaciones de tribunales y que, bueno, muchos de estos también estuvieron
exigiendo hace unos días frente al Congreso que se frene la reforma judicial. Lo que dicen es que estas protestas, estas medidas, la calle va a seguir estando así de caliente en la medida que ellos sientan este grupo de autoconvocados que surgió a partir de las redes sociales, ¿no? Que se está atropellando a la República. Esto es lo que dice el mensaje que han venido a difundir. Y además hay que aclarar, Luis, hubo algunos dirigentes que han participado, en este caso de Juntos por el Cambio, algunas personalidades como Alfredo Casero, Luis Brandón y los actores que estuvieron aquí, estuvo el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad, bueno, hubo mucha gente y probablemente sí, Máximo Fonrush, el doctor Fonrush. Y probablemente lo que veamos también en los próximos días es que estas protestas, continúen hasta que, de alguna forma lo que pretenden es que los jueces de la Corte escuchen este reclamo, ¿no? Y que, de alguna forma frenen lo que aprobó el Senado. Claro que sí, Jerónimo, volvemos en cualquier momento. Voy a desarmar un poquitito el programa, que cuando lo desarmamos no nos va tan mal, hay que deconstruirse. Claro. ¿No es así, Guadalupe? Después vamos a hablar algún día cuando tengamos tiempo, vamos a hablar del veganismo de Guadalupe y mi condición de carnívoro. Que comés conejos. Mi condición de carnívoro. Pero volvamos a las cosas que importan, no porque no importa. Y ahí tenemos otro carnívoro también. Bueno, y además, si nos vamos a desviar del programa, también digamos que yo lo he visto a Lucas Liach correr descalzo por Palermo. Pero volvé al programa, Luis. En algún otro momento vamos a... No, quería hablar con Silvina Martínez, saludarla a Silvina Martínez, porque quiero poner un poco en contexto. Primero lo que acaba de decir Hugo Machiavelli, ¿no? Evidentemente, hay una parte de la justicia en la provincia de Buenos Aires que reacciona y dice, mire, Pablo Moyano, usted tiene que ir y responder a la indagatoria después de idas y vueltas. Eso por un lado. Una parte de la sociedad que reacciona y le dice a la Corte Suprema, no como tiene que dictaminar, porque eso es prerrogativa de los jueces, pero le está poniendo presión porque la Corte Suprema va a tener que decidir. Es una presión que le puso Cristina con su agenda paralela, caprichosa, personal, y ahora va a tener que responder la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro lado, hay otra justicia que funciona en otra parte del país, porque acaban de condenar a exfuncionarios kirchneristas de Perugorría a raíz de una denuncia de la cornisa. ¿Querés que empecemos por ahí, Silvina? Recordémosle... Dale, me parece que hay que empezar por las buenas noticias. Bueno, recordémosle a la gente la denuncia de la cornisa, qué fue lo que pasó y por qué ahora condenaron a funcionarios kirchneristas de Perugorría, nada más y nada menos que los intendentes, a raíz de una denuncia de la cornisa. Contanos. Se quedó. Se congeló. Bueno, cada tanto tenemos esta sorpresita. Bueno, cuando se descongele, me avisan, porque se quedó ahí absolutamente congelada. Ahí se descongeló. Vamos, Silvina. Dale. Yo voy a hacer un llamado a la solidaridad, esto no puede seguir. Dale. Lo llamamos Pueblo Chico, Corrupción Grande, ¿te acordás? Año 2016, le mandaba José López desde el Ministerio, desde la Secretaría de Obras Públicas, dinero a este pueblito de Corrientes. Fue muy llamativo porque era una bicisenda que no habían hecho, un puente que no habían hecho, la entrada al pueblo que no habían hecho, millones que estaban destinados a este pueblo, pero que figuraban como certificados y que realmente se había realizado la obra. Ahora, todo este dinero había ido para la campaña electoral. Primero, era un matrimonio, ¿no?, que se sucedía en los cargos de intendente, Corona, y después Lesiux, su mujer. Nosotros lo denunciamos y obviamente recibimos todo tipo de presiones, lo denunciamos gracias a la investigación de un grupo de concejales que nos trajo la información, hicimos la denuncia judicial, intervino la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso. Hoy, 4 años después, hay condena de 8 años por el delito de asociación ilícita y malversación de caudales públicos e inhabilitación para ejercer cargos públicos para Corona y 5 años para Lesiux. Esto es muy importante. Silvina, ellos estuvieron en prisión. ¿Siguen en prisión y la condena es por prisión efectiva? Sí. ¿Es con prisión efectiva? Siguen en prisión. Claro, exactamente. Siguen en prisión y este año, con motivo del coronavirus, ¿te acordás que Pietragala salió en una cruzada para liberar supuestos presos políticos? Perdón, disculpame que te interrumpa. Pietragala no pidió por
Miren las personas por las que pidió. Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez. Ricardo Jaime, corrupto confeso. No lo digo yo, vayan al expediente, van a ver que es un corrupto confeso. Y en el medio, por la ventana, quisieron meter no sé si todavía siguen siendo pareja, a la pareja de intendente uno y otro, se turnaban, de Perú Gorría, ¿no? Exactamente, exactamente. Fueron los dos casos por lo que solicitó. Hoy se conoció la condena y es muy importante. A ver, primero, si nosotros vemos los montos globales, son 56 millones de pesos. Ya nos acostumbramos tanto a la corrupción que parece poco dinero, ¿entendés? 56 millones de pesos de la época, De la época, exactamente. Y te acordás que después vos en el programa pasaste un audio donde reconocía Lesiux que el dinero no iba a la obra pública, sino para hacer la campaña electoral. Claro. ¿Y sabés por qué terminaron presos? Porque la justicia los buscaba y ellos estaban prófugos y publicaban fotos en su Facebook de vacaciones en el Caribe. Ahora, Hugo Machiavelli, ¿está puesta la fecha para la indagatoria de Pablo Moyano o solamente se pronunciaron por tomarle finalmente esa última declaración indagatoria antes de elevar al juicio oral la causa por asociación ilícita contra Independiente? Es que esto llegó hace un rato a la Fiscalía General. Mañana, recién el fiscal Escalera, que coordina la Unidad de Investigaciones Complejas, va a firmar el expediente y va a pedir inmediatamente la indagatoria, probablemente para la semana próxima. Muy bien. El paso siguiente, Luis, luego de la indagatoria, si Pablo Moyano no tiene los argumentos para defenderse de las pruebas en las que es acusado, la causa y él van a juicio oral. Gracias, Hugo. Silvina, finalmente, ¿tuviste oportunidad de ver un poco la marcha de las antorchas? Hay un mensaje ahí, ¿no? Sí. Hay un mensaje muy fuerte para los jueces. Bueno, otra vez se congeló. Cuando la llamamos de nuevo cuando se descongele casi al final del programa. ¿Vos sabés que hay un problema en el país con el ancho de banda? ¿En serio? No, sí. Y Ya lo sí. estamos hablando esto, ¿eh? Y esta recién yo empieza. no sé, Lucas, si vos sabés de Internet, pero hay muchos expertos que ya están diciendo que con estas políticas vinculadas con las nuevas tecnologías, no en 5 minutos, en 2 años nos quedamos sin Internet. 2 años. Desinversión. Es que no es solo, como economista te digo, no solo la oferta, sino la demanda. O sea, cada vez la gente usa más video, más Netflix, más todo. Claro. Si no expandís la red, Bueno, y si congelás la tarifa, pero a mí no es que me importe las empresas, no hay manera de invertir más. Obvio. Si vos le congelás a cualquier empresa, y más una empresa de servicios que necesita reconversión tecnológica cada 5 minutos, yo no sé cómo van a hacer. El dato de la desocupación, pero quería empezar a conversar con Lucas Leach. Lucas, ¿cuál es la política económica del gobierno? me gustó lo que dijiste de que es agarrarse el travesaño y tratar de aguantar, ¿no? Y posponiendo problemas. El cepo es como la madre de todas esas actitudes de posponer, ¿no? Decir, bueno, ¿viste el avestruz que se pone abajo de la tierra? Y el tema es que no dura. O sea, hoy el problema que tenés en lo cambiario es que no alcanzan los dólares, que si sos un exportador decís no voy a vender ahora, entonces se me acaban los dólares, los importadores adelantan sus importaciones y eso un día termina. O sea, las reservas van cayendo y un día se terminan. Entonces, hoy mi visión y la de mucha gente es que en un momento va a tener que haber un salto del dólar oficial. ¿Y por qué eso es un problema? Porque muchos A ver, explícame qué sería el salto del dólar oficial, porque yo mismo estoy confundido. Dólar solidario, dólar de exportación, dólar turista. Dólar turista cuando no sé. Perdón, les voy a decir algo que parece, el mundo lo sabe y es la gran noticia mundial, pero se habla poco. Ustedes saben que Europa, ahora vuelvo, ¿No? ¿Saben que Europa y Estados Unidos están bloqueados entre sí? No hay ni un avión que pueda entrar de Europa a los Estados Unidos ni viceversa. El mundo está complicado, ¿eh? Bueno, volvamos. No, entonces del dólar oficial te decía, es el dólar, digamos, con el que traes importaciones o el dólar que exporta Lo van a tener que subir. un producto argentino, lo van a tener que subir. Y el problema que tiene eso es que pegan los precios. Entonces tenemos por delante en algún momento un pico de precios. Es muy importante, y esto excede lo económico, digamos, si vos salís de ese lugar donde estás trabado de una manera medio descontrolada, es un problema grave. Entonces, en lo que más debería estar pensando Alberto Fernández hoy es cómo hace, primero, un programa económico
que se entienda para dónde vamos hacia el futuro. Y segundo, y creo que muy importante, bueno, la imagen esa de él con Rodríguez Larreta del principio, cuando él era popular, eso mismo se necesita para ordenar un poco la economía. Guada te va a dar los números de empleo, no solo la suba de desempleo, es la caída de 4 millones y pico de empleos privados. Eso es medio raro. A ver, le vamos a pedir a Guada que primero los dé, porque yo tengo... digo, ¿cómo puede haber tanta caída del desempleo con prohibición de despidos? Pero bueno, Guada, primero tírame los números y ahora lo analizamos, dale. Claro, pensá que la EPH te pregunta si estás buscando... ¿Qué es la EPH? La encuesta permanente de hogares, la que te da la cifra de desempleo, te pregunta si estás buscando trabajo. O sea que si no estás buscando, entras en otra categoría, no como desocupado formalmente. Pero más allá de eso, pensá que la cifra esta... se supone que está pisada, 13,1% el segundo trimestre, que también se supone que es el peor, va a ser el peor de por lo menos de este año. Está pisada por esto que decías. Por un lado está la prohibición de despidos, por otro lado está la doble indemnización y por otro lado estuvieron los ATP también. O sea que con todas esas tres cosas no bastó para contener la caída. Lo que quiere decir es que no hay gente empleo. buscando trabajo. No Solo, sino que gente. no hay empresas ofreciendo trabajo. Bueno, ¿y porque la actividad cayó. ¿Y por qué están al tanto, Guadalupe? Mirá, 26% la desocupación en Mar del Plata, 22% en Ushuaia, 20,3% en Santa Fe. Son cifras, como decías, son cifras que la última vez que ocurrieron fueron en el segundo trimestre del 2004 con Kirchner, pero que la población creció 7 millones de personas en ese lapso, con lo cual es mucha más gente la que está. ¿Y cómo se explica, Lucas? desocupada. ¿Cómo explicas estas cifras, Lucas? Primero digo, para ponerle color a las cifras, ¿viste la cancha de Vélez? Que habrán 40 y pico mil personas. Bueno, imagínate 100 canchas de Vélez. Eso es el empleo privado que se perdió el segundo trimestre. 100 canchas de Vélez. Año contra año. Año contra año. De eso, porque vos decís, ¿cómo si está prohibido? Empleado de comercio, 900.000. Construcción, 720.000. Empleadas domésticas, 580.000. Muchos sectores donde la prohibición del empleo no corre mucho. Claro. Más de la mitad son estos sectores, más hoteles, restaurantes. Entonces, hay una precarización y una bomba neutrónica. Eso es segundo trimestre. Probablemente después, cuando se fue aflojando en los hechos la cuarentena, algo habrá levantado. Pero digo, la situación social de Argentina hoy es muy grave y me parece que no tiene sentido echar culpas. Hoy tenemos claro que la política inicial fue demasiado dura y que tampoco contribuyó al final a los números de la pandemia. Decís. Sí, porque vamos a terminar con números como el resto de América Latina, solo que con una pandemia muy, muy larga. Entonces, creo que de nuevo, es muy importante, vos dijiste, basta de vamos viendo. O sea, primero, la pandemia va a durar un tiempo más. Entonces, no podemos estar en esto de, no hay cuarentena, pero sí, pero te freno, pero te pido el permiso, no se sabe bien dónde estamos. Entonces, digamos cómo va a ser la vida ya, digamos, en los próximos meses. Claro, claro. Digo, que quede claro. Eso punto uno. Y punto dos, de nuevo, si no hay un programa económico, que va a incluir seguramente alguna devaluación, pero si incluye solo eso es un problema. Un programa económico donde el presidente pueda mostrar, mira, vamos a ir para ahí. Viste, la verdad que la situación social se va a seguir complicando. ¿No? Un rumbo. Y un rumbo. Hoy no te queda claro para nada. Al principio, digamos... Bueno, hay un rumbo que es medio antiempresario, Lucas Liachi. Bueno, vos escuchás, digamos, opulencia, malo. Mérito, malo. Impuesto a los ricos. Digo, el mensaje es un mensaje anti-producir riqueza. Eso lo tenés que cambiar. Y cambiar después en los hechos, en la política económica, para que... Ahora volvemos con vos, Lucas, y enseguida le voy a pedir que hablemos con el senador nacional Esteban Bullrich. Hay mucho ruido en el Senado, mucho ruido en el Senado. De nuevo, alguien que quiere imponer una agenda que no tiene que ver con lo que está pasando. El mundo está en crisis, Argentina está en crisis, y hay alguien que quiere imponer la agenda de los jueces, de lo chiquito, de lo personal. Pero hablando de mensaje, decepción y desesperanza, el cóctel letal que está preparando el gobierno. ¿Por qué decís eso, Federico? Exactamente. Fíjate que todo el tiempo estuvimos hablando de eso. Las cifras de las encuestas, la economía, habla de una decepción de la gente. Cuidado con esto, porque la gente cuando ganó Macri, ganó no porque supusiera enormes méritos en Macri, sino porque no quería más kirchnerismo. Pierde Macri
porque la gente se decepcionó de Macri. Se decepcionó con la política claro, económica. y- Pensó claro. que la llegada de Macri naturalmente iba a generar más crecimiento. Exactamente. Y digamos que no es que ganó Alberto, perdió Macri. Decepción. Ahora, cuidado con la decepción, que muy rápidamente se puede transformar en desesperanza. Cuando la gente pierde la esperanza, deja de creer. Y lo que está en juego es la democracia. Es decir, si creemos o no en la democracia. El otro día vi con preocupación que había, digamos, un hash que decía que se vayan todos. Cuidado. Cuidado con eso porque es peligroso. El kirchnerismo es hijo del que se vayan todos. Claro que sí. Entonces, cuando vemos estas cifras, yo te agrego otras porque son tremendas. Riesgo país, 1.400 puntos. Sí. Pobreza, 48%. Pobreza infantil, 63%. Cepo, torniquete. Además, hay un problema, después me gustaría hablarlo con vos, con las palabras y con la verdad. Vos viste que, vos lo decías, Lucas, no se puede decir cuarentena. ¿Cómo se llama esto? Digamos, pues no te puedes encontrar con un amigo en el shopping. Cuarentena, no cuarentena. Bueno, y te dicen, no sé, por ejemplo, hace 6 días que hay un feriado cambiario, no se sabe qué es, porque no tiene nombre eso que está pasando. Perdón, Fede, es Sí. un feriado cambiario de hecho. Sí, supuestamente porque hay que ajustar los sistemas a toda esta especie de Claro. Después regulaciones. vos decirle como quieras, pero llamarlo como quieras, pero es un feriado cambiario de derecho. Para Ok. el ahorrista sí. Y es un feriado cambiario de hecho que genera, hay que tener cuidado con esto, porque después de cada feriado cambiario se genera una especie de efecto tapón que todo el mundo quiere ir a comprar dólares, bueno, con los límites que hay. Después se te fue Falabella, Latam, Walmart, cientos de empresas que están pensando ya en irse. Ahora, ¿se da cuenta el presidente del cóctel que se está armando? Esto es muy peligroso para la democracia. Para la democracia, No, y cuidado. el problema es que ya no va más con echarle la culpa al otro, Totalmente. a Horacio Rodríguez Larreta, a los porteños, ya la gente está en su casa, está muy atenta a todo lo que pasa. Sí, pero aparte al vos- periodismo, a los medios. No podés subestimar a la gente. Cuando se pretende meter estas grietas, que si mérito sí, que si mérito no, la gente no es estúpida. La gente no es estúpida. Ojo, porque el presidente está revolviendo un guiso que no se sabe qué va a salir de ahí. Lucas Liach, sigamos hablando de economía. Vos fuiste vicepresidente del Banco Central. Obviamente yo supongo que tu experiencia tiene más que ver con política monetaria que con política integral y global. Pero si vos si te escucharan desde el punto de vista económico, ¿qué sugerirías? Bueno, hoy creo que no queda mucho margen para seguir haciendo pequeñas cositas, ¿no? ¿Por qué? Porque la última bala que tenías era esto de reestructurar la deuda y generar una cierta confianza. Eso no pasó, los bonos cayeron. Argentina tiene un riesgo superior al de Angola y Congo hoy, a pesar de haber reestructurado la deuda. Entonces, ¿cómo buscas confianza de nuevo? Porque como decía Esteban Bullrich, sin confianza se va a seguir devaluando la moneda, Pero hay etcétera. un problema con la palabra, ¿no? Hay un problema con la Bueno. palabra. No solamente con la palabra de Alberto Fernández antes de ser candidato, sino... O sea, no puede un presidente gobernar cuando dice algo, plantea una abstracción y le empiezan a contestar con archivo, ¿no? Es verdad que es un problema, pero creo que su presidencia, si no, va a estar en juego, digamos, ya meterse en un problema muy grande de inflación muy alta y descontrol. Entonces creo que él, dentro de poco, va a tener que decidir, o mi presidencia fracasa y naufraga en una inflación muy alta y en esta pobreza, o tengo que hacer... ¿No es suficientemente alta hoy la inflación? Bueno, podría subir más si el dólar oficial no aguanta, cosa que va a pasar, ¿no? Y el Entonces, presupuesto, cuando plantearon la Nación el presupuesto, que creo que plantearon una inflación para el año que viene del 29, ¿no? Sí, y un dólar de 105 a fin del año que viene, cuando hoy el dólar en el mercado está a 140 y pico. ¿no? Raro. Zaraza, como... Entonces, él, en el fondo, su decisión vital siempre fue y sigue siendo en este punto cuánto le haces caso a Cristina o cuánto querés tratar de construir tu propia presidencia. Al final del camino, esa es su decisión. Entonces, lo que tiene que ser económicamente es lo mismo que tiene que ser políticamente. Ir hacia un esquema más racional. ¿Es probable? Por lo que se ve, no parece. ¿Y tiene el mismo problema que tenía el gobierno de Macri de tener el ministerio, la economía muy compartimentada? Bueno, hay dos lecciones creo que no aprendidas del gobierno de Macri. Una es esa no coordinación entre distintos, digamos, decisores económicos, y lo vimos con lo del cepo, donde Guzmán se despegó de lo que hizo el Banco Central. Y el otro creo que es esta idea de independencia del Banco Central.
Si el Banco Central es visto como una caja del gobierno, entonces va a imprimir papelitos, eso quiere decir que en ese papelito vos no vas a confiar. Eso en el gobierno de Macri tardó en aprenderse y costó, costó. Y creo que este gobierno dijo, bueno, ¿cómo no nos queda otra maquinita? Ahora, si vos no transmitís una confianza de que eso no va a seguir en el futuro... Vas a tener un grave problema. En segundos volvemos. Y el mismo día en que se conoció un altísimo nivel de desocupación, que remita al 2004, con más del 13% de desocupación, el gobierno renovó el decreto de prohibición de despidos, ¿no, Guadalupe? Así es, por 60 días ya está redactado el decreto, es 60 días a partir del vencimiento del anterior decreto que prohibía las suspensiones y los despidos, que era el 27 de septiembre, así que hasta fines de noviembre va a estar prohibido despedir o suspender empleados. Bueno, gracias Guadalupe, gracias Federico, gracias Hugo Machiavelli. Una última reflexión, Lucas. Bueno, enfatizo esto de que es muy importante salir de la lógica de te saco a vos para darte a vos, te saco el impuesto a los ricos para darle a los otros, o te saco a capital para darle al interior. No hablamos de eso, no hablamos de eso. Y pasar a producir. ¿Qué tenemos que hacer para que las provincias produzcan? Esta es la pregunta. Generar más riqueza. No es te saco para... Claro. Sí, claro. ¿Cómo haces para que las provincias produzcan? Esa es una agenda fundamental de la Argentina. Muchísimas gracias, Lucas, por venir. Gracias a vos, gracias a todos. Señoras y señores, quédense viendo y escuchando al señor Willy Cohen y sus Somos Nosotros. Mañana nos reencontramos a partir de las 9 acá en Mirá.